el comité organizador por la gentileza de esta invitación para compartir algunas reflexiones que me parecen pertinentes en las partes conceptuales de la ética y la bioética en función a las necesidades contemporáneas o a las demandas que los mismos retos socioculturales nos plantean. ¿Se percibe alguna voz? ¿Puedo continuar? Doctor, estoy aquí checando quiénes tienen el audio abierto y pedirles a la audiencia que por respeto al conversatorio pues pongan sus micrófonos en mute, por favor. Muchas gracias, continuamos. En consecuencia, esta parte está orientada a hacer un análisis reflexivo sobre la perspectiva evolutiva que representa la ética y cómo esto requiere de adecuaciones y procesos transformativos desde la visión no solamente educativa o formativa, sino de lo que hoy hemos denominado la gestión del capital humano, es decir, el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades y competencias a partir del conocimiento bioético en una visión de una bioética que aspiramos a que sea cada vez más universal y que pueda tener una aplicación en todos los entornos de la vida o de la sociedad. Esta presentación no representa conflicto de interés de ninguna índole y ninguno de sus contenidos fue elaborado con algún chat generador de inteligencia artificial. Cuando hablamos del origen de la cognición y de la emoción, nos vinculamos a la visión creativa en Miguel Ángel, en la parte central de la Capilla Sixtina. Para muchos críticos y creadores de arte existe un trasfondo de un cerebro en la parte de la divinidad, en la parte posterior, que configura la presencia entonces de esta cognición y emoción a través de cierto tipo de valores que hemos transferido en el curso de la historia, no solamente a diferentes generaciones, sino con diferentes perspectivas de acuerdo al contexto sociocultural. Finalmente, en la parte humana, la creación del hombre tiene la capacidad de elección, puesto que no toma directamente contacto con su dedo índice a la divinidad, sino que tiene la posibilidad de que a partir de la autonomía, el libre albedrío, la autodeterminación, define entonces con qué valores aplica sus códigos conductuales o sus códigos deontológicos bajo esta visión ya que puede tener influencias de diferentes características en el plano individual como en el plano colectivo, hablando de ideologías, hablando de tendencias, hablando de contextos religiosos que forman parte también de este proceso. Para ello y en el quehacer de la bioética, pues es importante tener un discernimiento más claro de cuáles son los elementos que sometemos a estos procesos de análisis crítico y reflexivo. Y hoy por hoy el panorama y la agenda es todavía mucho más amplio porque estamos deliberando sobre datos que generalmente son puntos de información aislada. Esta información, cuando ya adquiere ciertas características, especialidad o de interés, se convierte entonces en información documental, no necesariamente se encuentra validada, pero el conocimiento es cuando todos estos datos e información han sido sometidos a un proceso de rigor científico, académico y de un discernimiento filosófico para que podamos hablar que estamos entonces tratando ahora sí con el conocimiento. Por ello es fundamental entender este proceso, puesto que las deliberaciones, la toma de decisiones, las acciones ejecutivas que trascienden en una sociedad, pues idealmente deben de estar sustentadas en el conocimiento y no en los datos que son totalmente como aislados y que muchos de ellos no tienen la certidumbre de su veracidad. Existen otros elementos en la visión contemporánea de la información que están representados entonces porque tenemos una visión panorámica solamente, hablemos de quienes ahora se denominan como creadores de contenido, que presentan una perspectiva.
y que no necesariamente representa como la ruta apropiada para llegar a la sabiduría, que ya son rutas reconocidas. De tal manera que un estándar de oro, guías de manejo, diagramas de flujo o rutas críticas son las que ya han sido sometidas a un proceso de validación y que generan esta condición que nos permite tener mayor certeza para la toma de decisiones. Hoy no solamente enfrentamos datos que pueden ser falsos, sino también enfrentamos datos conspirativos, lo que significa que esta distorsión de la información y la generación de otro tipo de tendencias que no se configuran en un escenario dentro de la lógica de la realidad, pues pueden también generar no solamente desconcierto, sino también generar un daño. Hoy por hoy seguimos bregando con las consecuencias de que la vacuna produce autismo, produce trastornos del neurodesarrollo, aun cuando ya existen comprobaciones, retractaciones científicas e incluso se le retira la licencia al médico que lo propuso porque eran datos totalmente falsos, pero el daño sigue vigente en una serie de conceptos que son parte de los análisis que tenemos que hacer a la luz de la ciencia y no necesariamente de la pseudociencia. En los esquemas académicos y de gestión del capital humano hemos transitado en la parte de la educación desde la práctica informativa, en donde pensábamos que informar era suficiente para educar, pero luego vimos que además era importante la transferencia de valores. Formar también en valores es parte fundamental de la educación y algo en lo que incurre la bioética como una aspiración que pretendemos que cada vez tenga como una... Herramientas que nos permiten evaluar. eh, Es lo que hoy en día decimos, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con la idea de que no funciona, de que se van a copiar los estudiantes. Pues Ahora, ¿vivo? Por favor, los que acaban de ingresar, pedirles de la manera más atenta que cierren sus micrófonos por respeto al ponente y a la conferencia que se está dando. Doctor, un favor, no se escucha, no sé si se puede escuchar a usted. O si me pudiera apoyar con su audio. ¿Se escucha ahora para ustedes? Sí, ya lo tengo, ya se escucha. Regreso entonces. El resumen de la última diapositiva es que hemos transitado de la práctica informativa de la educación a la formativa y a la transformativa, que representa entonces la expectativa de que los preceptos bioéticos tengan cada vez una mayor vinculación con temas jurídicos y con eventos que puedan tener un impacto directo en la sociedad. Históricamente lo hemos hecho a partir de los códigos deontológicos, el más clásico, el juramento hipocrático, como ustedes conocen, y que representa probablemente como uno de los prototipos o que sigue siendo como el ejemplo vigente de un código de conducta.
Esta parte, aunque estaba circunscrita a elementos muy básicos de debo hacer esto y no debo hacer esto, nos ha quedado ya corto de acuerdo a las demandas actuales. Y esto significa que muchos de estos códigos han progresado a sus aplicaciones hacia la sociedad a partir entonces de su visión para preservar las ciencias de la vida como parte de la agenda bioética, que involucra entonces ya no solamente algunos aspectos como se orienta a ética médica, sino que se abre la agenda a lo que son los valores, la divulgación y transmisión del conocimiento, integridad científica, en fin, cada vez la agenda es más amplia para la discusión y para dirimir conflictos éticos potenciales que pueden tener como trascendencia mucho mayor. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son muchas de las grandes instituciones y de los códigos que procuran acercarnos a formas más civilizadas de convivencia entre los seres humanos, se han generado una serie de estrategias que han ido modificándose en el curso del tiempo, puesto que la sociedad va cambiando, los retos se van modificando y los dilemas éticos y conflictos éticos potenciales nos presentan entonces nuevas facetas y nuevas caras. Este equilibrio entre los derechos humanos y la ética y la bioética es un enlace que existen todavía vacíos de conocimiento para la sociedad en general. Probablemente quienes nos dedicamos a las ciencias de la vida lo identificamos como un elemento fundamental en lo que son la gestión y generación del conocimiento, hablando de la investigación biomédica, en lo que se refiere a los comités hospitalarios de bioética, hablando de la práctica asistencial, pero hay cada vez más retos y más elementos que comprometen nuestro quehacer y que requieren como de esta deliberación a partir de estrategias bien definidas para poder entonces lograr que haya un equilibrio entre el escenario técnico y el escenario del respeto a los derechos fundamentales. Esta bioética, desde la visión pedagógica y didáctica, pues se ha centrado en sus esquemas de capacitación, en procurar que siempre haya congruencia, que la innovación esté acorde a los adelantos de la ciencia, por ejemplo, todos los retos que hoy nos representa la inteligencia artificial y los elementos de chat generativos, la corresponsabilidad del pensamiento crítico, reflexivo, tenemos cada vez procesos deliberativos metodológicamente más sólidos y todo está orientado a anticiparse a un conflicto y poder resolverlo oportunamente, preservando los derechos fundamentales tanto del individuo como de todos los que participan en un proceso de esta naturaleza. En la parte metodológica, se considera que este metavalor que tiene la gestión bioética, pues está sustentado en elementos como el pluralismo, la vinculación con la sociedad y bajo sistemas procedimentales que son cada vez como más depurados. Por ello, hoy por hoy, instituciones como la Comisión Nacional de Bioética, los comités estatales de bioética, pues tienen esta tarea fundamental, que es justamente sistematizar la aplicación de estos procedimientos, no solo en un escenario normativo, sino en el escenario de transmitir la cultura bioética a la sociedad y hacerla cada vez más copartícipe de estos elementos que resultan fundamentales para que la sociedad conozca sobre estas teorías. A pesar de ello y que tenemos diferentes visiones que han sido generadas en diferentes sitios en el mundo en función a los contextos socioculturales, no tenemos todavía como una visión universal que englobe todos los recursos posibles de acuerdo a las tendencias y las condiciones geopolíticas, y lo vemos en la visión global. Si bien la ética utilitarista, que se aplicó mucho en una situación de emergencia como la pandemia,
aspira al máximo beneficio para el máximo número de personas. La visión universalista se ha concentrado en procurar equilibrar los consensos y que las deliberaciones y los acuerdos tengan este origen de discusión y de deliberación. La visión personalista que prevalece también respetuosamente y que le da a la dignidad y al valor del individuo como un elemento intrínseco fundamental para considerar el eje central del ejercicio bioético, y lo que es la que más aplica a la cultura occidental, que está representada por el principialismo bioético. De esta manera, a propósito de las propuestas de Duchamp y Childress, beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia, siguen siendo al menos como un eje que nos permite aproximar los elementos más importantes para contemplar desde esta visión teórica o de esta corriente bioética el ejercicio y los elementos que deben de discernirse para emitir una recomendación y para el análisis de los potenciales conflictos éticos. Existe también la visión latinoamericana, la visión sustentada en lo que se refiere al ejercicio y el impacto que tiene en la sociedad, la visión europea. Finalmente, aquí entra un primer planteamiento crítico para todas estas corrientes que aplican a la bioética desde una visión buscando el beneficio individual y común y la correlación con el equilibrio con el medio ambiente. No obstante, el profesor Pablo Malo habla de una situación que por título ya llama la atención, los peligros de la moral, porque resulta que hoy en día podemos hablar de que existen, en efecto, muchas morales y que cada quien puede también considerar que su moral es la correcta. Esto ya nos sitúa entonces en un conflicto que puede ser contradictorio para la búsqueda de ejes comunes en lo que se refiere a la visión y al estudio de la bioética. Este ejercicio que en este cuadro fue publicado en el 2018 nos marca finalmente que aunque se trate de corrientes diferentes, todas coinciden en objetivos comunes. Lo que se denomina el principio de la defensa de la vida para el personalismo bioético, pues representa la no maleficencia para el principialismo, de la misma forma que el principio de libertad y responsabilidad para el personalismo, así se postula. En el caso del principialismo, pues representa la autonomía. Y de esa forma podemos hacer el ejercicio con todos y cada uno de los elementos y propuestas de cada una de las corrientes y observaremos que existen muchos puntos en común y que se ha logrado establecer como un punto de equilibrio y conjugación. No obstante, esto aún puede seguir generando algunas confusiones cuando algunas corrientes pueden tener como una visión muy regionalista, para no hablar como del término global, que está muy orientado a aspectos de carácter socioeconómico y aspectos de carácter macroeconómico y geopolítico. Por ello, el caso de las corrientes para Latinoamérica establece la importancia de que se consideren soluciones autóctonas, es decir, considerar las situaciones del contexto regional específico, criticando que no necesariamente son las que aplican a los conceptos de origen anglosajón. Esta discusión, si bien sigue abierta, nos da una idea de la diferencia que existe entre las perspectivas de la bioética en diferentes regiones. En la Comunidad Europea, en donde hablan de principios éticos, autonomía, dignidad, integridad, vulnerabilidad, que finalmente tienen también una traducción muy cercana al principialismo bioético, pero bajo visiones entonces distintas, o agregamos lo que ahora hemos denominado también la bioética intercultural, que considera los aspectos del respeto a las culturas originarias como parte también de las consideraciones que hay que hacer en estos elementos. Es importante no olvidar que a partir de que en la Declaración Universal y las adecuaciones y adendos que ocurrieron en etapas posteriores, se sigue manteniendo vigente en los objetivos
las cuestiones de carácter ético vinculadas en este caso con las ciencias de la vida para no circunscribirlas solo a conceptos como de ética médica. Y esto, los ajustes que se hicieron en 2005, se aprueba de nueva cuenta y se ratifican muchos de estos conceptos que siguen vigentes hasta nuestros días. Parte de estos principios involucran también la dignidad humana y los derechos humanos, dígase derechos fundamentales, puesto que esto va más allá de los seres humanos, porque involucra a los animales, las formas de vida, los ecosistemas, el desarrollo sustentable y sostenible. Es decir, hay toda una agenda más allá de los puros derechos humanos como tal y que forman parte de esta visión bioética que aunque muchos la han denominado global, insisto en hacer al menos la advertencia de que el término global no tiene vinculación con aspectos macroeconómicos que ya generan cierta resistencia en algunas comunidades por las influencias de carácter geopolítico. ¿Cuál es el paradigma en donde deberíamos discutir con más detalle o al menos aspirar a un proceso reflexivo de forma constante? Pues podemos centrarnos no algo que hayamos descubierto antier o la semana pasada o en los comités de ética o de bioética, sino que muchos de estos paradigmas son propuestos con mucho tiempo previo. Nicolás Copérnico hablaba justamente de que este prejuicio milenario de la visión geocéntrica fue criticado, de hecho, porque cambió este paradigma, que ya no era como la Tierra el centro del universo, sino que había muchos otros elementos, de la misma manera que en la parte biológica, filogenética y evolutiva, Darwin cambia también el concepto antropocéntrico. Es decir, resulta que el ser humano, el Homo sapiens, pues ya no era el centro de la existencia, sino que había animales, había especies, además en un proceso evolutivo, lo que entonces estos paradigmas requieren como ese que se ha denominado el quebranto para poder dar lugar a lo que son las otras teorías que complementan muchos de estos espacios. Curiosamente, un primer ejercicio elegante del respeto en la parte ética, hablando de integridad científica y de bioética, es que si bien Darwin describió el origen de las especies en 1859, y que estuvo precedido por algunos de sus trabajos desde el viaje que hizo en el Beagle alrededor del mundo en algunas zonas específicas, otro profesor, que era Wallace, desde 1858 había publicado algo sobre la tendencia de estas especies a modificarse, que eran ya de alguna manera parte de la propuesta de la teoría evolucionista. Ambos postulaban que en amistad y reciprocidad, y el mismo Wallace reconoció entonces que la mayor cantidad de estas pruebas habían sido obtenidas a través del trabajo de Darwin. Y él aceptó elegantemente y de una manera cortés a que se denominara la teoría el darwinismo, aun cuando casi los dos lo publicaron casi de forma simultánea. Esta atmósfera moral, como se denominó en su momento, y que se encuentra en el epistolario de Darwin, nos habla de que existen muchos ejemplos que la disyuntiva bioética puede aplicarse a situaciones que ya no es un tema de los buenos y los malos como en una narrativa común, sino que ocurre que muchos de los buenos, entre comillas, pues eventualmente pueden realizar prácticas o actividades inapropiadas en nombre de la beneficencia. Y un ejemplo no tan distante sobre ello es a partir del cual surge el consentimiento informado, en donde en 1914 en Nueva York se genera un juicio porque no se permitió que una paciente tomara sus propias decisiones, no hubo un consentimiento y el mismo consentimiento fue evolucionando en el curso de la historia que dio lugar entonces a los juicios y al código de Nuremberg y que posteriormente ya se acuñó el término como consentimiento informado
con sus ajustes específicos en la declaración de la Asociación Médica Mundial, y que todavía el año pasado, hace unos meses, se tuvo la última modificación en el último semestre del 2024 de la declaración actualizada de Helsinki y el informe Belmont, en donde parecía que teníamos todo resuelto, pero se realizaron prácticas inapropiadas en aras de la ciencia, en grupos vulnerables minoritarios que se expusieron, como ustedes saben, a la sífilis cuando ya había tratamiento para ello. Hoy por hoy se requiere entonces de un equilibrio en un proceso que es el consentimiento informado, y ya no se trata de la convocatoria que hizo Shackleton en su momento para llegar a descubrir la Antártida, en donde los requerimientos o los criterios de inclusión pues eran muchos riesgos, que podían pasar muchísimas cosas y que si sobrevivían iban a ser reconocidos por la sociedad. Hoy se requiere de compromisos desde la ética y la bioética que permitan tener claridad en lo que se refiere a los derechos fundamentales de las personas desde la visión disciplinaria, puesto que por fortuna hoy la bioética tiene nexos multidisciplinarios, interdisciplinarios, puesto que existen a partir de estas aplicaciones. Si ya vemos el caso de la neuroética, que también he estudiado en fechas más recientes, en donde ya no una bioética de las neurociencias ya no era suficiente para dirimir todos los conflictos que podían presentarse en el escenario de la investigación básica, las aplicaciones clínicas y ahora con el desarrollo neurotecnológico. Aspiramos a que finalmente la bioética pueda tener un impacto transdisciplinario y que, más allá de postular como recomendaciones muy específicas, pueda relacionarse entonces con que esto pueda tener una vinculación jurídica y que pueda tener un mayor peso en el sentido de estas emisiones derivadas de grupos consultivos. La cultura bioética, en consecuencia, si hablamos de cultura, pues representa en términos genéricos un rasgo distintivo de una sociedad. También es un patrimonio, también son valores de identidad, y la propuesta va vinculada a que la cultura bioética forme parte de estos valores de nuestra sociedad, que los niños conozcan qué es la bioética y cuál es la importancia a partir de la cual puede convertirnos en una sociedad más civilizada respecto de los individuos y del entorno ambiental, y además promover que a partir de esta cultura reflexiva y crítica de la bioética tenga un impacto en las políticas públicas para poder postular, como señalaba Noam Chomsky, que una sociedad civilizada pues es aquella que genera conocimiento, es aquella que crea, y es aquella también que sabe cuestionar. Y todos estos elementos forman parte del ejercicio ético y bioético. Un ejemplo pragmático es cómo los códigos de ética institucionales, a partir de la integridad, responsabilidad, autonomía, respeto y profesionalismo, procuran al menos un acercamiento a esta cultura bioética desde la visión del profesional. De la misma manera como aspiramos a que haya una vinculación con la sociedad, con el escenario jurídico y con la cultura. Esta flecha aún está fragmentada, aún no está clara en cuanto a las rutas para poder convertir que esta ciencia de la supervivencia, como postuló en algún momento Potter y otros autores desde etapas previas, nos pueda conducir a al menos una ética con los mínimos aceptables para todas las culturas, independientemente de sus preceptos ideológicos, religiosos y políticos. Justamente uno de los elementos fundamentales por los cuales la bioética ha prevalecido en todo el mundo es eso, por su capacidad de mantenerse con una integridad en términos de distancia con preceptos ideológicos, radicalizaciones, preceptos de carácter religioso, y mantener como su visión secular
que le da lugar entonces a que sus pronunciamientos puedan tener una aplicación cada vez más amplia desde esta cultura bioética y desde un imperativo, como lo señaló Kant en su momento en la filosofía, pero aquí hablamos de un imperativo prosocial para que esta parte de la identidad de lo bio, vinculado con la vida, pueda tener entonces un perfil aplicado a todas las culturas desde esta visión universal. Una de las estrategias propuestas para lograr gradualmente que esta capacitación y educación nos lleve a ello es el propósito de la gestión del conocimiento a partir del impacto social en la toma de decisiones, que esta toma de decisiones se encuentre vinculada a procesos de liderazgo proactivo como tal, y que los escenarios en los cuales esto se desarrolle, pues permita siempre tener como un elemento fundamental lo que es el respeto a estos derechos fundamentales y al rol social que tiene la bioética en todos los escenarios de la sociedad en términos globales. La prescripción social, como se ha denominado recientemente, va más allá entonces, en el caso de la ética médica, de hacer una receta y cubrir como una prescripción para una necesidad clínica. Se trata entonces de vincularse con acciones que tengan un mayor impacto en el escenario sociocultural y que el rol de liderazgo que tienen los grupos de bioética pues pueda participar en programas de mayor envergadura en el sentido social, educativo, parental o comunitario. Un ejemplo que podemos considerar es cómo a través de la comunicación y la divulgación logramos entonces hacer que el conocimiento en bioética pues llegue cada vez más a más grupos sociales. Hemos propuesto y desarrollamos el boletín de bioética, que tiene, por ejemplo, una sección para niños que aprendan a reconocer qué es la bioética y la importancia que tiene para las formas de vida. Los determinantes sociales que ahora reconocemos como factores de riesgo o determinantes para la salud de los individuos han sido agregados con los determinantes morales según una publicación del 2020, lo que da una idea de cómo estos elementos que se vinculan a los valores también tienen una influencia directa en la salud y que cada una de estas circunstancias pues nos podrán llevar a que los objetivos prioritarios de la bioética sustentada en estos valores universales puedan permitirnos lograr entonces que a través del servicio se tomen las mejores decisiones en términos de cooperación y de buscar el bien común. Una advertencia que es pertinente señalar es que hoy por hoy existe el riesgo de que muchas de las decisiones de consensos pues se encuentran vinculadas no necesariamente para buscar la verdad, sino para lograr un consenso que permita la sobrevivencia. Y esto no siempre es lo apropiado, sobre todo cuando hay decisiones bioéticas o éticas que no son legales y hay decisiones legales que no necesariamente son éticas. De tal manera que ahí tenemos todavía un amplio panorama de concordancia y de búsqueda de acuerdos para que este instrumento pues, se encuentre validado por la veracidad. Para terminar entonces en esta última parte de la sesión, la toma de decisiones será parte de un ejercicio fundamental en lo que son los métodos de deliberación bioética y en donde se trata entonces de no de un proceso de adoctrinamiento, sino de un proceso de discusión y de deliberación reflexiva sobre cuáles son los hechos y cuáles son las circunstancias que se tendrán que decidir de una forma sistemática y con una metodología que permita entonces tener menos sesgos o menos errores interpretativos en las decisiones del análisis de casos. Por ello, una parte fundamental de los grupos, los comités de ética, pues es una relación horizontal, es muy parecida a la revisión de los pares de una publicación científica. No se trata los comités de ética de grupos de iluminados que tienen la verdad absoluta,
sino se trata, insisto, de pares que simplemente nos dan como una visión reflexiva desde un ángulo diferente que puede enriquecer un protocolo de investigación científica y hacerlo como más completo, o que pueden orientar la toma de decisiones diagnósticas, terapéuticas o de rehabilitación en un caso específico en el escenario asistencial o bien hospitalario. Es decir, tiene además una influencia en la salud pública, hablemos de la salud o del entorno ambiental, y en la cultura, hablando de la cultura del respeto o de las prácticas de deliberación de conflictos sin violencia. Esto en periodos críticos lo analizamos y justamente establecíamos que independientemente de las curvas que todo mundo nos familiarizamos durante la etapa de COVID, que todos aprendimos de la curva biológica, de la parte de las vacunas, de la parte... 380. Y que esta parte entonces la identificamos justamente como la importancia que tiene el acompañamiento bioético para que esto pudiera ser mostrar un equilibrio en esta toma de decisiones. Por ello, más que solamente como productos que se vinculan a grupos de expertos, hemos trabajado, y es una recomendación muy importante, en los temas de divulgación, en donde a partir de un lenguaje coloquial, un lenguaje usual, se puede entonces transmitir la cultura bioética a la sociedad en los tiempos contemporáneos, porque es la única forma en que podríamos hacer del conocimiento que las personas tuvieran acceso a esta parte educativa de la bioética y que contribuyeran a que con sus reflexiones pudieran entonces postular nuevas formas de convivencia más equilibrada desde la visión de la educación y el impacto que tiene en la sociedad. Ratificar finalmente la importancia que para que este objetivo se cumpla tienen los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética en investigación en la parte de la generación del conocimiento y también de la divulgación del conocimiento, para lograr entonces que bajo esta visión las decisiones en equilibrio y consenso respetando los valores puedan entonces ser un objetivo del trabajo fundamental a desarrollar para preservar estos derechos ante los dilemas éticos potenciales. En la Comisión Estatal de Bioética, este es el boletín de divulgación, está abierto a recibir contribuciones bajo esa visión que sean como orientados a la sociedad, a la comprensión en términos coloquiales, insisto, sobre aquellos puntos que forman parte de la agenda ética y bioética para la sociedad y que puede contribuir a que logremos cada vez más aspirar a una bioética universal que pueda ser aplicada en Sudamérica, Norteamérica, Asia, Oriente Medio, etcétera, al menos sustentada en estos elementos que es como la ética de los mínimos o la bioética elemental, y manteniendo y preservando justamente su identidad en términos de una postura laica, secular, sin filiaciones y sin que represente tampoco como un juicio de valor de carácter jurídico. Con ello entonces yo terminaría mi reflexión y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto y les agradezco muchísimo el favor de su invitación para esta sesión en esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues abrimos espacio para quienes quieran participar o hacer algún comentario o presentación. Este es el momento para comentarles. Si quieren participar o escribirlo en el chat, también se puede. En esta le están poniendo excelente presentación. ¿Qué valores, en tu opinión, serían fundamentales para trascender a una bioética global? Estoy repasando también los comentarios para evaluar si hay alguna pregunta. De Ignacio pone en el chat, excelente presentación.
¿qué valores, en su opinión, serían fundamentales para trascender a una bioética global? Me parece que el punto clave sería hacer como una unificación de muchos de los preceptos que existen de todas las teorías bioéticas que se encuentran vigentes actualmente. Creo que todas tienen contribuciones importantes y sería como rescatar de todo ello al menos los lineamientos de los principios fundamentales que puedan ser aplicados a todas las culturas. Esto es más complejo cuando existen preceptos ideológicos o religiosos en la bioética. Lo que hace más complejo es esa universalización. Pero ahí podemos integrar desde los valores que postula la Comunidad Europea, los valores que postula el principialismo bioético, tomar lo más elemental y lo válido del personalismo en bioética como lo mismo que corresponde a las otras corrientes bioéticas. Entonces, esto nos permitiría como tener como un código de valores básico para que pudiera entonces empezar a aplicarse de una forma cada vez más genérica, independientemente de filias de otra naturaleza. Manuel también comentar, es muy importante que en las escuelas de todos los grados se aplicara materia de bioética desde temprana edad. Totalmente de acuerdo y suscribo el comentario. Me parece que es fundamental no solamente que se integre en el plan curricular las actividades vinculadas con la educación y la capacitación en bioética, sino que yo insistiría mucho en una condición que denominamos el currículum oculto, que significa que haya una congruencia entre lo que postulamos de posturas bioéticas y las acciones que se ejecutan a partir de la bioética, puesto que este es un punto fundamental. La imitación sigue siendo un proceso elemental del aprendizaje y en el momento en que no hay una congruencia entre lo que se postula y lo que se actúa, pues en ese momento la bioética deja de tener credibilidad. Mencionaban esta, ¿cómo retomamos los valores del juramento hipocrático? Porque en algunos actos ya retiraron la parte de no ocasionar aborto. En efecto, el juramento hipocrático desde el punto de vista histórico y como uno de los primeros códigos deontológicos sigue siendo como un ejercicio o un punto de partida fundamental para estos códigos, pero se requiere de hacer las adecuaciones pertinentes en función a las demandas que hoy representa la sociedad. Me refiero a las demandas y necesidades que hoy plantea la sociedad. Entonces, esto requiere de procesos de deliberación y adecuarse a los nuevos códigos deontológicos. En la investigación, por ejemplo, los planteamientos de Helsinki, que están recientemente modificados, pues ya están haciendo ajustes de acuerdo a las necesidades contemporáneas. Y de esa forma existen los códigos que tienen ya adecuaciones específicas para dilemas éticos en particular, como el tema de la terminación legal del embarazo, que temas de objeción de conciencia, de conflictos de conciencia, que requieren entonces de que se hagan como planteamientos de un nuevo diseño de códigos de conducta bioética que estén en función a las condiciones del contemporáneas, del escenario contemporáneo. Yolanda menciona, interesante tema, es necesario implementarlo en las escuelas básicas para tener identidad en la sociedad mexicana. De acuerdo. Edgar Medina comenta también, una ética universal no estaría limitada o corta de alcance y con riesgo a ser omisa al omitir valores o visiones que son propias de pueblos o identidades. Justamente de lo que se trata de tener una visión universal de la bioética es que atienda al menos a los puntos elementales en los que sí tenemos coincidencia. El respeto a la vida, el respeto a las otras personas, el que las decisiones se tomen en función a buscar el beneficio del individuo y de la sociedad. Es decir, probablemente sean no una gran cantidad de acuerdos bioéticos,
pero sí que al menos los que existan en una comunidad global de forma aceptable, insisto, independiente de filias y de algunas ideaciones de otro orden, que en los que sí podamos ponernos de acuerdo sean en los que puedan prevalecer en el curso de los aspectos formativos. Infra, ¿cómo poder evaluar o saber que existe un avance dentro de las aplicaciones de la bioética? El ejercicio de la retroalimentación crítica y reflexiva es el mismo que se puede hacer a través del trabajo que se realiza en los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en investigación. Me parece que estos comités que tienen un diseño de equilibrio de género, que son por pares, que son multidisciplinarios, que permiten la participación de uno o dos representantes de la sociedad o del núcleo afectado, así se denomina, pues marca lo más cercano a que sean grupos equilibrados para poder hacer deliberaciones autocríticas también respecto a nuestro funcionamiento. Entonces, creo que estos comités de ética y de bioética, en el caso hospitalario, son los primeros que pueden y deben de poner en práctica este ejercicio deliberativo, reflexivo, autocrítico, que permite entonces evaluar los avances, los alcances y las correcciones que sean pertinentes. Gracias. Rosa María comenta, excelente presentación. ¿Cómo cree usted que deben integrarse los comités de bioética que analizan el de un animal en investigación? Creo que existen ya grupos muy específicos dedicados a ello en relación a lo que se ha denominado los comités institucionales para cuidado y manejo de animales de laboratorio. Y parte de algunos de los cambios que se han generado a este propósito, pues es que cada vez se utilizan las 3R, el uso racional, reducido y también refinado de animales de laboratorio. No se utilizan para prácticas de enseñanza común, se utilizan cada vez más sistemas inteligentes y software para que justamente las unidades biológicas sean orientadas a aquellos estudios experimentales que son fundamentales para el conocimiento humano. Entonces, esto forma parte de esta evolución que sigue vigente en todo lo que es la educación en este rubro y que forma parte de uno de los temas deliberativos por grupos de expertos. También menciona, ¿considera usted que debe existir consentimiento informado para el uso de biobancos? Sí, de hecho ya existe un formato que se denomina el consentimiento extendido, en donde ya no solamente la persona puede expresar su consentimiento para participar en determinado tipo de procedimientos, sino que se requiere también la autorización, el consentimiento para el uso que se dé a sus muestras biológicas, a sus tejidos y a la información que forma parte como de su identidad biológica o de sus datos biométricos. Muchas gracias. Agustín Garza, bueno, comenta, en su opinión, ¿qué aspectos del sistema educativo público actual van en el camino para que permee una bioética universal? Creo que requiere de una estrategia programada y escalada en el curso del tiempo, y un punto fundamental es que es pertinente reforzar en principio los aspectos básicos de la ética, transferirlos al conocimiento bioético, tener conocimiento de todas las corrientes bioéticas, pero se trata de que el ejercicio deliberativo final busque más como estos acuerdos, y no me refiero a consensos para dirimir conflictos, me refiero a consensos en los que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, un primer principio bioético que podría aplicar para todas las visiones universales en el mundo es el respeto a la vida. Y podríamos entonces como decir, bueno, ese es un primer principio para una bioética universal en la que creo que en una lógica racional pues todos estaríamos de acuerdo desde una perspectiva y una función mental normal. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el momento serían todas los mensajes que han mandado ahorita. No sé si alguien más guste participar, ya sea directamente con su audio o en el chat.
Pues de mi parte, solo agradecer su invitación y la atención en sus órdenes. De venir a Tlaxcala, ya sabe que aquí la Comisión de Bioética lo recibe con las manos abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, y comentarles a toda la audiencia que en el chat se encuentra también la liga para poder hacer la evaluación de conversatorios y también obtener su constancia. Doctor, pues muchísimas gracias y le mandamos un abrazo fuerte a la Comisión de Bioética, un agradecimiento profundo. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Recordarles que en el chat ya se encuentra el link para poder obtener la constancia respondiendo a la evaluación del conversatorio. También hacerles mención que es de suma importancia colocar sus datos de manera correcta porque de esa manera sale en su constancia. Por favor. Disculpa, ¿qué hay que llenar para la constancia? En el chat aparece un mensaje que dice, para obtener su constancia deben de responder la evaluación del conversatorio. Es una liga de un formulario de Google para que la puedan contestar. La liga. Sí, la vuelvo a mandar en el chat para que la puedan visualizar. Ok, la llenamos y así ya nos llega la constancia. Así es, nada más de favor contestar de manera correcta, bueno, colocar sus datos de manera correcta para que pueda ser enviada a su correo la constancia. Perfecto. Muy bien, Disculpe una pregunta. ¿En qué tiempo llegaría la constancia al correo? La próxima semana se les está enviando en el correo. Ok, le agradezco. ¿De qué? Muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a ustedes. De hecho, colocando su correo, se les va a enviar también de los diferentes eventos que vamos a tener durante el año. Por eso es de importancia que los coloquen de manera correcta. Ok. Gracias, ¿eh? Buen día a todos. Excelente día.